Ahora pasamos a otro tema. Vamos a ver apéndice, luego vemos abdomen agudo, ¿ok? Ya, ¿se escucha ahora? Ya. Entonces decíamos los parásitos que pueden causar la apendicitis aguda vienen a ser los oxiuros y la trichuris trichura, ¿cierto? Es la causa más frecuente. El prolapso rectal es la trichuris trichura, ¿no? Neoplasia benigna versus maligna más frecuente del apéndice. ¿Cuál es la neoplasia benigna? Mucosele, ¿no? Y la maligna, síndrome carcinoide, ¿recuerda? Ya, ¿qué vamos a encontrar? Y su manejo que también ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, benigno mucosele y el tumor carcinoide es el maligno más frecuente. ¿Ya? El tumor carcinoide es más frecuente en el ilion, recuerda. Fases de la apendicitis aguda. Tenemos la congestiva, la supurada, la necrosada y la perforada, ¿ya? Entonces, la congestiva, también denominada catarral, que se produce a las 4 o 6 horas, la supurada o flebonosa a las 6 horas, necrosada gangrenada a las 12 horas, te produce fiebre, por eso habíamos dicho que la apendicitis no cursa con fiebre, al inicio no cursa con fiebre, más bien al inicio cursa con una anorexia, ¿no? Y 4, la perforada. Germen más frecuente la apendicitis no complicada versus complicada. La no complicada habíamos dicho que son las dos primeras, es decir, la fase congestiva, ¿no es cierto? Y la fase supurada. En estas dos fases, ¿quién está? La E. coli, ¿no? La E. coli. Y en las otras fases, la fase complicada, la necrosada y la perforada, como ya hay perforación, están los bacteroides, ¿no? Bien. En la fisiopatología de la apendicitis aguda es el último evento en ocurrir en la evolución, ¿no? De una apendicitis complicada. Entonces se va aumentando el edema de esta apendicitis, se va obstruyendo la vía linfática, la obstrucción de linfática, por eso se produce el edema, y luego se producirá la obstrucción arterial. Y como se produce una obstrucción arterial, esta obstrucción arterial, se producirá luego una perforación, y la perforación más frecuente es de la zona antimesentérica, por si acaso. Entonces acá viene a ser disminución del flujo arterial. En apendicitis, ¿qué zona se perfora con mucha mayor frecuencia? La zona antimesentérica. Dolor periumbilical o epigástrico en el inicio de una apendicitis aguda. ¿A qué se debe? Habíamos dicho al estímulo del nervio, porque se va a esa zona del plexo solar. ¿Quién llega a esa zona del plexo solar? La vía simpática, ¿no? El simpático por las fibras de tipo C, que es un dolor inespecífico, mal definido. En cambio, cuando el dolor ya es localizado, porque hay un estímulo del peritoneo parietal, ya se da por las fibras A, y ya es localizado en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? El dolor somático se produce por, habíamos dicho, estímulo del peritoneo parietal, fibras tipo A, dolor ya localizado. En la apendicitis complicada se suele perforar. ¿A las cuántas horas se suele perforar? Habíamos mencionado que a las 24 horas, a las 12 horas vamos a encontrar ya fiebre, y a las 24 horas, acá a las 12 horas encontramos fiebre, y a las 24 horas vamos a encontrar la perforación, ¿ok? El punto doloroso sensible en la apendicitis aguda se conoce como signo de, bueno, todos lo sabemos, signo de McBurney. Signo de la apendicitis aguda en el cual al presionar la fosa ilíaca izquierda se produce dolor en la fosa ilíaca derecha. Es decir, ¿qué va a suceder? Hay un desplazamiento de aire, ¿no es cierto? Y estímulo, irritación del peritoneo de esta zona. Eso se llama signo de Robson, ¿ya? ¿Cuál es el examen más importante para el diagnóstico de una apendicitis aguda en niños? ¿Cuál es el examen más importante? Es el examen físico, que ha sido pregunta de examen, exploración física. ¿Cuál es el signo que al estar ausente pone en duda el diagnóstico de la apendicitis aguda? Habíamos dicho que este paciente cursa con una anorexia, ¿no es cierto? Con una hiporexia. Esto de acá es altamente sensible, pero es poco específico. En este momento tú no quieres comer, no quiere decir que tengas una probable apendicitis, ¿ya? Entonces, todo paciente, si tú sospechas de una apendicitis, le preguntas y le dices, ¿tienes hambre? Y si te dice que sí, pues puedes descartar que no se trate de una apendicitis. Ya es muy, muy sensible la anorexia, pero es poco específico, ¿ya? Complicación más frecuente de la apendicectomía abierta por apendicitis aguda perforada más peritonitis generalizada. ¿Cuál es la complicación más frecuente de esta apendicectomía abierta? Es la infección de sitio quirúrgico, porque está complicado, ¿no? El ISO. Y recuerda que los ISOs suelen aparecer a partir de ¿qué día? El día 5, ¿no es cierto? Infección de sitio operatorio. El primero que aparece, recuerda que viene a ser la atelectasia, ¿no? Problemas respiratorios, día 2, 3, infecciones urinarias, ¿no? Bien. Complicaciones de la apendicitis. Bueno, habíamos dicho que estas complicaciones de la apendicitis puede ser o peritonitis o puede ser masas, ¿no? Si es que es una peritonitis local o es una peritonitis generalizada. Si es que son masas, las masas pueden ser la masa caliente o la masa fría. La masa fría viene a ser el plastrón y la masa caliente viene a ser el absceso, ¿no? Bien. Entonces tenemos ahí la peritonitis localizada, bueno, vamos a tener un cuadrante, peritonitis generalizada, mayor de 2 cuadrantes, absceso apendicular, que es la masa plastronada con contenido purulento, y este plastrón apendicular se forma generalmente al cuarto día. ¿Ya? El plastón apendicular al cuarto día, ¿no? Y el absceso es de contenido purulento, ya es el contenido purulento, mientras que el plastrón no es contenido purulento, ¿bien? Por lo tanto, el absceso
se asocia a signos peritoneales, mientras que el plastrón no tiene signos peritoneales. La complicación más frecuente versus la más grave de la apendicitis aguda, la más frecuente son las peritonitis y la complicación más grave es la piliflebitis. Y te van a contar el típico caso de un paciente en el que ha sido ya sacado la vesícula, ¿no es cierto? Perdón, ha sido sacado el apéndice y que después de eso el paciente presenta una ictericia. Si nosotros sabemos, acá hay comunicación con el sistema porta, por lo tanto por ahí ha llevado a un trombo y se produce la piliflebitis, que es la complicación más grave, ¿no? La tromboflebitis portal. ¿Cuáles son los síntomas de la peritonitis y la perforación? La peritonitis tiene signos peritoneales, vamos a encontrar hipotensión, leucocitosis y fiebre elevada. ¿Bien? Paciente con apendicitis aguda que causa con peritonitis generalizada, después de la cirugía continúa ictérica. ¿Cuál de las siguientes patologías explica la ictericia? La piliflebitis. Diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en niños, habíamos mencionado, diagnóstico diferencial en niños, en adolescentes, diagnóstico diferencial en en pacientes mujeres, ¿no es cierto?, etc. En niños, sobre todo, bueno, ahí tenemos el que ha sido preguntado, así como está en esta lámina, es la adenitis mesentérica, ¿no es cierto? Pero primero tiene que decirte que es una infección viral y luego que te produce el cuadro abdominal, ¿no? Una infección viral, entonces va a tener leucocitosis, pero con linfocitosis, esa es la diferencia, ¿ya? Adenitis mesentérica. Orden de aparición de los síntomas de la apendicitis aguda. Habíamos dicho que lo primero que pasa es que tiene anorexia, luego va a tener dolor, ¿no es cierto? Anorexia, dolor, náuseas, vómitos y al final se puede presentar la fiebre, ¿bien? Triada migratoria de Kocher, efectivamente viene a ser esos síntomas, dolor en el epigastrio, dolor periumbilical y dolor en la fosa ilíaca derecha. La parte neurológica es que hablamos ya de la migración de Murphy, ¿no? O de la cronología de Murphy, ¿no? Mientras que esto de acá es la de Kocher, ¿bien? Ubicación del apéndice que se evalúa los puntos de McBurney, los puntos de Lange, del SN versus el de Morris, ¿ya? Versus, te dice el signo del obturador. Entonces, ¿qué? El de McBurney es la unión, recuerda, del tercio externo con el tercio medio, ¿no es cierto? Bien. Ya. El de Lange, pues te dará en la parte inferior, recuerda, acá tenemos el ombligo, acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior, acá tenemos la parte media, el de punto de Lange se encuentra acá, en la mitad acá, este es el punto de Lange, ¿no? Entonces te va a indicar una localización del apéndice pélvica, el de McBurney es paracecal, ¿no es cierto? El del SN es retrocecal más bien, y el de Morris es parailial. El de signo del obturador también tiene una localización pélvica, ¿no? El de McBurney entonces paracecal, el de SN retrocecal, el de Lange es pélvica, el de Morris parailial y el de obturador pélvica. Signos que indican peritonitis generalizada, bueno, es muy fácil, ¿no? El Bloomberg es el signo del rebote o de Genao de Musi. ¿Cuál es su diferencia de Bloomberg y de Genao de Musi? El de Bloomberg es simplemente un rebote, el signo del rebote. De nuevo, ya regresé. Está inestable mi internet. Entonces decíamos, el de Bloomberg es donde vamos a encontrar signo del rebote, pero a nivel del punto de McBurney, mientras que el del Genao de Musi es un Bloomberg, pero en cualquier parte del abdomen, ¿ya? ¿Cómo se denomina el signo que produce dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se tracciona el testículo derecho? Es el signo de Orr, ¿es cierto? Por el músculo cremaster. El músculo cremaster es una proyección de qué músculo habíamos dicho, doctores. Músculo oblicuo mayor, menor o transverso. A ver, el músculo oblicuo menor, ¿ya? Bien. Hemograma de la apendicitis aguda, el hemograma que vamos a encontrar es una leucocitosis con una desviación a la izquierda, ¿no? Ese es uno de los parámetros que evaluamos en la escala de Alvarado, recuerdan ustedes, leucocitosis más desviación izquierda. El examen de la orina de una apendicitis aguda presenta leucocituria, hematuria y nitritus, esto es falso. No presenta nitritus, ¿ya? No tiene nitritus, es característico de la I2 alta. Estudio gol estándar en la apendicitis es fácil, ¿no? La tomografía, pero con contraste, tiene mayor precisión. La ecografía está indicada en quiénes, en pacientes jóvenes, en gestantes sobre todo, ¿no? Mujeres jóvenes, edad fértil y gestantes. Después podemos pedir una resonancia magnética. Hallazgos tomográficos de la apendicitis aguda, bueno, por ahí que lo puedes ver su apendicolito, o que por ahí lo puedes ver en la tomografía, pues, ¿no? Y el diámetro, recuerda, del apéndice es menor de 6 milímetros, por lo tanto vas a encontrar mayor de 6 milímetros, ya mayor de 6 milímetros, y su pared mayor de 2 milímetros, a diferencia de la vesícula biliar, que era mayor a 4 milímetros, ¿no? Bien, ahí está. Dilatación del apéndice mayor a 6 milímetros, y de la pared mayor de 2 milímetros, ¿no?
Manejo de la apendicitis si la base está ok versus la base dañada. Habíamos dicho, si es que tienes un apéndice en que su base está en buenas condiciones, le cortas nada más, a esto se le llama enmunión libre. Pero ¿qué pasa si es que la base se encuentra comprometida? Tienes que cortarlo, hacerle su sutura y luego jalar, ¿no es cierto? Eso se llama, enjareta invaginante, ¿no? Si es que la base está dañada. Parámetros que evalúa la escala de Alvarado. Entonces, es fácil, y esto tienes que recordar, doctores. Vamos, les voy leyendo. Escala de Alvarado, ¿qué mide? La mnemotecnia es Mantrelis, ¿no es cierto? Mantrelis, le digo yo. Mantrelis. ¿Ya? Entonces, ¿M de qué? De migración del dolor, ¿no es cierto? Vamos, doctores, ¿qué más? Migración del dolor. ¿A de qué? A de anorexia o de hiporexia. ¿N de qué? De náuseas, porque puede tener vómitos. T por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Es el dolor en el cuadrante, dolor en la fosa ilíaca derecha. R de rebote, E de elevación de la temperatura, aumento de la temperatura, L de leucocitosis, y la I viene a ser de desviación izquierda, ¿no? Desviación izquierda. Recuerda que son 10 puntos que vamos a tener acá. Doctores, ¿cuáles de estos parámetros son los que tienen 2 puntos? ¿Ya? Leucocitosis, migración del dolor, no. Leucocitosis, sí. ¿Ya? Leucocitosis, elevación de los leucocitos, sí. Ese tiene 2 puntos. Entonces, desviación izquierda tiene 1 punto. Recuerda que el laboratorio te da 3 puntos, ¿no? ¿Cuál es el otro que tiene 2 puntos, doctor? Migración del dolor, por lo tanto, tendrá 1 punto. Según el up-to-date te dice, por si acaso, que son 9 puntos, ¿no es cierto? Ya no lo toma la desviación izquierda, porque te dice que mucho valor le estamos dando a la parte del laboratorio. Pero para términos de examen seguimos con los 10 puntos. Muy bien, localización en la fosa ilíaca derecha. Perfecto. Localización en la fosa ilíaca derecha tiene 2 puntos también. Por lo tanto, los otros tendrán 1 punto cada uno y ahí suma 10 puntos. Y esto es importante saber porque de acuerdo a esto voy a tomar decisiones. Recuerda, menor de 3, ¿cierto? El paciente probablemente no tiene una apendicitis y mayor de 7 le hacemos una cirugía urgente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Menor de 3, probable otro diagnóstico, y mayor de 7, una cirugía con urgencia. Entre 4 y 6, que ha sido lo más preguntado cuando te dicen apendicitis, ¿cuál es la conducta a seguir? Le haces una tomografía o una ultrasonografía, ¿cierto? Y luego lo vas a observar. Entonces, te había yo mencionado, si es que a ti te hablan de una leucocitosis, te hablan de parámetro de laboratorio, este paciente te había dicho que lo tomes, si es que no recuerdas en ese momento la escala de Alvarado, por si acaso, si no, hazlo tu escala de Alvarado. Pero como urgencia, si es que no recuerdas la escala de Alvarado, si es que te dan los parámetros laboratoriales, ahí toma en cuenta que este paciente ya tiene mayor de 7 parámetros, mayor de 7 puntos, perdón. Si es que no te dan los signos de laboratorio, ya toma en cuenta que este paciente tiene de 4 a 6, y esto ha sido lo que más ha venido. Te dice, ¿qué solicitamos? Imagen, pedimos una tomografía, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Listo. Manejo de la peritonitis localizada versus generalizada. En la localizada, un cuadrante, generalizada de 2 a más cuadrantes. Entonces, en la localizada, en ambas tengo que dar antibiótico terapia, ¿no es cierto? Pero en la localizada, yo hago drenaje y obviamente apendicectomía, mientras que en la generalizada, doy antibiótico por 7 a 10 días, doy apendicectomía, hago apendicectomía y hago un lavado de la cavidad. Recuerda que en la localizada no se hace lavado de la cavidad, que ha sido pregunta de examen, porque puedes convertirlo en una generalizada, ¿no? Y en ambos haces un cierre diferido, ¿bien? Manejo del plastón apendicular versus absceso. ¿Cuál es el manejo de este plastón apendicular versus el absceso? En ambos igual vas a hacer una apendicectomía diferida, ¿no? Pero das antibióticos, ¿no? De 7 a 10 días vas a dar su antibiótico, ¿ya? En el plastón de 7 a 14 días, apendicectomía diferida. Y en todo absceso, pues sabemos que se tiene que drenar, un drenaje percutáneo, ¿no? O quirúrgico más apendicectomía diferida igual de 8 a 12 semanas, ¿bien? La laparoscopía es la elección en una apendicitis, pero está contraindicado ¿en qué? Está contraindicado en coagulopatías, ¿no? No puedo dar en coagulopatías, que ha sido pregunta examinada. Gestantes con apendicitis aguda, técnica recomendada en el primer y segundo trimestre. En la apendicitis aguda, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos su manejo? Perdón. ¿Cómo hacemos su manejo de la apendicitis aguda? En el primer y en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre. No, espero que no sea COVID, ¿no? Dicen que la Sinopharm tiene protección contra el Delta. Bueno, la técnica recomendada en el primer y segundo trimestre, tú me dirás, pues, ¿no? En toda gestante, el manejo de elección viene a ser la laparoscopía, a diferencia de que le abras, ¿no? La pancita a la mamá. Pero, bueno, en el primer y segundo trimestre es cierto, es la laparoscopía.
¿no? Algo paradójico, ¿no? Y en el tercer trimestre más bien en la cirugía abierta. ¿Por qué no puedes hacer la laparoscopía en el tercer trimestre? Porque el bebé ya pues está grande, no puedes hacer la dilatación con CO2, ¿ya? Por lo tanto, en el primer y segundo trimestre con laparoscopía y en el tercer trimestre con cirugía abierta. Los niños con apendicitis no suelen hacer cronología de Murphy y su manifestación más frecuente es la obstrucción intestinal. ¿Verdadero o falso? Tanto los niños como los ancianos no suelen hacer esta cronología de Murphy generalmente. Esto es verdadero, ¿ya? Técnicas de cirugía abierta recomendada en una apendicitis no complicada versus complicada. Bueno, si está complicada, pues tendrá una peritonitis generalmente. Si que tiene una peritonitis, tú haces, acá tienes el ombligo, entonces es un abordaje, una laparotomía infraumbilical, mediana, ¿no es cierto? Bien. Pero si que tienes esta apendicitis no está complicada, le haces, me estás hablando de una cirugía abierta, porque lo mejor viene a ser una laparoscopía, ¿no? Pero en la cirugía abierta, si que no está complicada, hago la cirugía de Rocky Davis generalmente, ¿ya? Cirugía de Rocky Davis que tenemos acá, o la cirugía de McBurney, ¿no? Que podemos emplear, ¿ya? La de Rocky Davis generalmente es la que se hace. Regla de los tercios en la relación con los tumores carcinoides. ¿Ya? También hablamos un poquito ahí en los tumores carcinoides. Un tercio de estos va a metastizar, va a hacer metástasis, un tercio origina una neoplasia maligna secundaria y un tercio es multicéntrico. Síndrome carcinoide, tumor de células enterocromafines, la manifestación más frecuente, habíamos dicho que es el flushing facial. ¿Y cómo hacemos su diagnóstico? Con el HIDA, ¿no es cierto? La reducción facial o flushing, diarrea secretora va a tener y también asociado a broncoespasmo, ¿no? Sí que sobre todo está asociado al intestino anterior, porque habíamos dicho quién es el que está más comprometido, el intestino medio, y quién es parte del intestino medio, el ilion, por eso que el ilion es la localización más frecuente de este tumor carcinoide, ¿no? Y su diagnóstico le hacemos con el 5-hidroxiindolacético en la orina, ¿ya? Bien, que es proveniente del triptófano. Tratamiento del tumor carcinoide del apéndice va a depender del tamaño, si que es menos de 2 centímetros y no invade, y no es invasivo, se hace apendicectomía, ¿no? Si es que es mayor de 2 centímetros, invade meso, vaso, ganglio, hacemos hemicolectomía. Entonces, acá, a ver, tenemos menor de 2 centímetros y tenemos mayor de 2 centímetros, habíamos dicho. Si es que tiene menor de 2 centímetros y vemos si es que es invasivo o no es invasivo. ¿Es invasivo o no es invasivo? Si es que no es invasivo, bueno, hacemos una apendicectomía. Si es que es invasivo, eso de acá, ¿qué hacemos? Una hemicolectomía, ¿no? Hemicolectomía si es que es invasivo, o si que está comprometiendo la base, ¿no? Mayor de 2 centímetros, hacemos una hemicolectomía. En el adenocarcinoma, no importa el tamaño, y en el adenocarcinoma de frente hacemos una hemicolectomía, ¿ya? Tratamiento del adenocarcinoma appendicular, hemicolectomía. No hemos terminado.